empresa. Lo que dice su gente es importante. Para AmCham Panamá también. Nuestra experiencia como miembros de AmCham ha sido muy valiosa. AmCham nos brinda una plataforma a todos los miembros en la que podemos construir juntos, con la mirada de distintos sectores, propuestas que ayuden a solucionar problemas que tanto el sector privado o problemas de la sociedad que estemos afrontando. Es una plataforma de construcción positiva, es una plataforma en la que en un ambiente de respeto se pueden generar opiniones distintas y al final construir por un Panamá mejor. Sí, he tenido la oportunidad de participar en varios eventos virtuales, ferias virtuales, en Colombia, en México. Ha sido de mucho interés y mucho provecho. Te agradecemos a AmCham por permitirnos tener ese acceso a estos mercados y estas jurisdicciones. Como empresa americana, sentimos un importante respaldo por parte de la Cámara de Comercio Americana. Esta entidad vela por los intereses colectivos de la inversión norteamericana en el país para generar estabilidad, predictibilidad de las condiciones de inversión y de comercio y espacios constructivos de intercambio. Ser parte de AmCham nos ha ayudado a generar más negocios. Gracias a las relaciones y al contacto que tenemos ahí, entendemos mejor a Panamá y sus oportunidades. Disfrute de todos estos beneficios y conéctese con un mundo de oportunidades para su negocio. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos empezando un día muy interesante con un evento muy particular asociado con la crisis de Ucrania y sus efectos en la industria energética de Panamá. Nos acompañan el día de hoy dos expertos de la industria energética que nos darán su visión desde el punto de vista de la industria de hidrocarburos y la industria eléctrica sobre lo que está sucediendo con la crisis de Ucrania y los impactos que podríamos anticipar acá en Panamá. Antes que todo, quisiera agradecer a nuestros patrocinadores por su apoyo, en concreto 3M, Pfizer, AES Panamá, Chevron, Johnson & Johnson, Fortinet, Big Bang, Ricardo Pérez, BAT Panamá y MIT. Quisiera comentarles un poco de la logística para el día de hoy. Particularmente tenemos dos charlas. Una charla que va enfocada a la visión de hidrocarburos, como ya mencioné. Cada charla va a durar 30 minutos. La segunda charla igual por el sector eléctrico. Al final de cada charla esperamos tener un espacio para preguntas. En el caso de que tenga alguna pregunta, por favor, compartirla a través del chat. Y bueno, sin más, para no atrasar más el evento, les comento un poco sobre nuestro primer expositor, que es Rafael Jaén Williamson. Bienvenido nuevamente. Él tiene 36 años en la industria del petróleo y gas, trabajando en los mercados de Estados Unidos y Latinoamérica. Ha dedicado 25 años a aspectos de gestión y operación de refinerías y sistemas de logística y distribución de combustibles. Es fundador y presidente de RJW Consulting y ha sido recientemente seleccionado como miembro del panel de expertos del Consejo Nacional de Transición Energética. Todo un honor tener con nosotros a Rafael acompañándonos y dándonos esta primera parte de introducción sobre la charla del día de hoy. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido nuevamente. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Y la primera cosa que debo hacer es compartir mi pantalla. Vamos a ver. Ustedes me avisan ahí si estamos bien. Excelente, Rafael, se ve todo bien. Bueno, de verdad un honor participar con este grupo de distinguidos colegas en Panamá, a pesar de que yo estoy acá en Brasil, en São Paulo. La primera aclaración que hago que no es fácil comprimir en 30 minutos este complejo y vasto tema de energía en el mundo, por lo que pido de que a pesar de que es una síntesis, pues hagan preguntas después. Y lo hago porque si el sistema de energía hay que verlo como eso mismo, como un organismo global, interconectado, complejo
que tiene varias capas y para analizarlo uno se tiene que salir de la crisis coyuntural, la crisis del momento, y mirarlo a la distancia, pero sobre todo pensando en el largo plazo, porque así podemos entender cuáles son las tendencias y cuáles son las evoluciones. Pero confío otra vez que sea capaz de sintetizar mis ideas en estos 30 minutos. Vamos para la próxima. Mi primera observación que la crisis ocurre como una tormenta perfecta. Nos pasamos 2 años, ya más de 2 años, con la crisis de salud que se convirtió en una horrible crisis económica de la pandemia del COVID-19 que afectó la economía de todos los países, de todas las naciones en diferentes grados. Recién estábamos comenzando a recuperarnos de eso. Economías ya mostraban repuntes en su desarrollo, en su intensidad, en su crecimiento Producto Interno Bruto. Todavía no nos hemos acomodado por completo. Además de esto, esta crisis ocurre en el medio de un proceso global de transición energética que cada vez más está top of mind, de que tenemos que hacer cosas al respecto para garantizar la descarbonización del planeta. Instituciones, gobiernos, empresa privada, la sociedad como un todo clama por eso. Además de eso, esta crisis se comenzó a dar inclusive cuando el invierno tocaba el hemisferio norte y en Europa no estaban lo suficientemente preparados con reservas para hacer frente a lo que ese invierno traía. Y todos deben estar claros que esto es una disyuntiva geopolítica. Yo uso la palabra disyuntiva, no coyuntura, porque esta peleita ya viene ocurriendo desde hace algún tiempo. Algunos historiadores hasta sugieren desde que se demolió la Unión Soviética vienen estas tensiones. El punto es que ya había presión sobre la Unión Europea, especialmente de Estados Unidos, sobre particularmente Alemania por el suministro de gas y esa mega o superdependencia o sobredependencia de los energéticos de Rusia, porque tal vez la inteligencia de los americanos decía que el señor tenía algunas otras ideas. Y como dije al inicio, la mejor manera de entender esto es que podamos separarnos y los invito a pensar en algunas megatendencias, así le llamo yo, así he publicado uno que otro libro al respecto. Vivimos un mundo mucho más globalizado y la globalización ha permitido el repunte de la economía global. Eso, la literatura, hay vastas evidencias de eso. Pero además de eso, tenemos un mundo que es mucho más hiperconectado, lo que significa que eventos que ocurren en otras latitudes siempre tienen una repercusión en nuestra geografía, en nuestras economías. Y además el mundo es cada vez más urbano. ¿Qué significa esto? Ya pasamos del punto donde más del 50% de la población mundial vive en ciudades. Sin embargo, el mundo continúa siendo asimétrico. De hecho, las naciones, el Banco Mundial, Naciones Unidas, todos se ponen de acuerdo en que existen más de 1.000 millones de personas que son víctimas de lo que se denomina como pobreza energética. No tienen acceso a fuentes convencionales de energía. Entonces, esa asimetría crea tensiones. El crecimiento urbano crea tensiones porque hay aspiración de que se mejore la calidad de vida a través de migrar a las ciudades, ¿no? Y acompañado con todo esto, la población del mundo continúa creciendo. Hoy somos 7.000 y tantos millones de personas. Se estima que para el año 2050 seamos alrededor de 10.000 millones de personas. Curioso aquí es que las naciones desarrolladas, las economías desarrolladas, van a quedarse en una meseta, en un plató de alrededor de 1.3 mil millones de personas,
lo que sugiere que todo el crecimiento que va a ocurrir va a ser en economías emergentes, particularmente China, particularmente India, países como Nigeria, Etiopía. Y ahí es fácil entender de que si en esos países el crecimiento va a explotar y de que ese crecimiento va a ser en áreas urbanas, va a haber una demanda de energía creciente, no solamente por el consumo, sino por el aumento de la calidad de vida de estos conciudadanos. Lo que pareciera que crea una polémica o un dilema con la transición energética. Eso no es cierto. Todos los especialistas apuntan de lo que estamos viviendo ahora, una crisis que es coyuntural, y que el crecimiento de la economía mundial va a ser acompañada con oferta de energía de cada vez más fuentes de energía renovable, no convencional, fotovoltaicas, eólica, etcétera. Pero es importante eso, ¿eh? Todavía vamos a ver mucho crecimiento de la demanda del mundo. Y en ese crecimiento de la demanda del mundo, que se espera que se duplique comparado al año 2020 hasta el año 2050, es evidente que los hidrocarburos, y cuando digo evidente, evidente para la persona que estudiamos esto, que los hidrocarburos seguirán siendo indispensables para satisfacer dicha demanda. Es el carbón, que cada vez se usa menos, es el gas natural, que cada vez se usa más, y es el petróleo. De hecho, las proyecciones dicen que vamos a llegar a un pico de alrededor de 113 millones de barriles de petróleo por día. Diferentes organizaciones tienen diferentes números, pero se sitúan alrededor de eso. Hoy estamos alrededor de 100 millones y que de ese punto en adelante continuará decayendo la demanda por petróleo. Sin embargo, es importante señalar que las proyecciones donde la descarbonización del mundo, todas esas iniciativas son las más rigurosas. Aún así, en el año 2050 nos situaremos en algún lugar entre 60, dicen algunas instituciones, y 80 millones de barriles por día. Y ahí también va a haber bastante gas natural, carbón tiende a desaparecer. Y es por eso que debemos estar todos conscientes de que es necesario que se continúe invirtiendo simultáneamente en los combustibles fósiles. Hay que buscar, hay que explorar, hay que perforar, hay que producir, hay que refinar. El caso del gas natural seguro que Miguel va a cubrir eso en mayores detalles, pero también es necesario para cumplir con los objetivos de la descarbonización del mundo, invertir en energía limpia. Y más importante que todo esto, en tecnología. Por ahí hay informes que sugieren que más de la mitad de la tecnología, no sé cómo llegan a eso de la mitad, que el mundo necesita para el año 2050 aún no se ha inventado, no se ha desarrollado. Eso da una bastante buenas luces de qué necesitamos hacer. Segundo. ¿Y qué es lo que molesta e incomoda de esta actual circunstancia llamada crisis energética? No es necesariamente que no hay el gas, o no hay el petróleo, o no hay el carbón, no hay otra fuente. Es la exacerbada volatilidad del precio del petróleo, como también del gas, pero otra vez, ven que yo estoy dejando que Miguel nos hable más del gas. Y ese es un gran desafío, la incapacidad de prever qué es lo que va a ocurrir, porque eso toca la economía, las proyecciones de los estados, toca a los que quieren invertir dinero en una cosa o en la otra. Entonces, esa volatilidad. Por ejemplo, cuando el presidente Biden dijo que no comprarían más petróleo ruso, el Brent y el WTI saltaron y se superaron en algún momento los $120 por barril. Y esa volatilidad va a depender del grado en que los países productores de petróleo respondan a los precios actuales, produciendo más, produciendo menos. Aclaración, producir petróleo
no es como ordeñar unas vaquitas. Producir petróleo, o tienes el aparato productivo, tiene los pozos perforados, igual para el gas. Ejemplo, aquí al lado en Argentina, pues ellos tienen reserva de gas natural que pueden obtener a través de fracking, pero al final del día eso no puede ocurrir de la noche a la mañana. Ellos todavía están sujetos a importación de Brasil, de Bolivia, de gas natural. Entonces eso no ocurre overnight. Hay países, sí, que tienen esa capacidad, esa flexibilidad. OPEP, como un todo, tienen esa flexibilidad de variar más o menos, que al final termina incidiendo sobre el valor del barril en el mercado, que es un commodity, ¿no? Y eso también va a depender mucho de qué es lo que viene adelante con el continuado esfuerzo del desarrollo macroeconómico en las economías. Recuerde, veníamos de un proceso, o venimos de un proceso de recuperación que provocó el mayor disruptor de los tiempos modernos, la pandemia, ¿no? Que alteró las cadenas de suministro, las cadenas de producción también. Entonces todavía vamos a ver alguna cosa de volatilidad en el futuro previsible, ¿no? Aprovecho para decir que en el caso en que se suspenda la compra de petróleo, en el caso petróleo específicamente ruso, las proyecciones son de que a pesar de eso, como le decía yo, la disponibilidad de petróleo debe continuar creciendo en el mundo. Hoy estamos en alrededor de 100 millones por barriles. Se estima que el año que viene aumente a 102 millones y, como ya le dije, esa es una curva que va a ir gradualmente aumentando hasta un pico alrededor de los 113 millones de barriles. Precio, todavía veremos. En el horizonte inmediato que tenemos, todavía están ocurriendo más sanciones a Rusia, y Rusia no se está quedando los brazos cruzados, ¿no? Ahora hay el temor para la Unión Europea y específicamente Alemania de si los rusos deciden dejar de abastecerle gas natural, que gas natural, y atención, gas natural en el caso de Alemania no es solamente para los hogares, para combatir el invierno. Más del 20% del consumo de gas natural, 26% del gas natural en Alemania, por ejemplo, se usa para la industria. Y curioso es que parte de esa industria es la industria de químicos. La BASF, por ejemplo, tendría que cerrar su mayor polo químico mundial si dejan de suministrarle gas, porque el gas es una materia prima. Y bueno, estamos sujetos a cualquier otra sanción de Occidente, como le llaman las noticias, o de Estados Unidos. Ahí se habla mucho de si China puede entrar en el juego, ¿no? China todavía no está lo suficientemente preparada para absorber lo que Rusia deje de enviar a otros mercados. Y también hay que comentar las acciones corporativas. Aquí hablo de las grandes empresas, ya sean empresas privadas o las empresas nacionales, las estatales, en cuanto a la producción, venta, la capacidad de refino. Hoy tenemos suficiente capacidad de refinar en el mundo para hacerle frente a la demanda de derivados de petróleo. Lo que me lleva a mí al tema de la seguridad energética. La seguridad energética entendida como la capacidad de satisfacer la demanda por energético a todo momento. Entonces, para mí, eso es en esta coyuntura la máxima prioridad. Y esa seguridad energética va y tiene que ir mucho más al debate de precios. Todos reaccionamos mal cuando vamos a la estación de gasolina o al puesto de servicio, a la estación de servicio, y pagamos 1,5 veces y a veces hasta 2 veces más. Pero no paramos a pensar de que ahí está el combustible que queremos en la mañana, en la tarde, sábado, domingo y en los feriados. Entonces, esa seguridad energética, que de hecho se define diferente para cada mercado, cada país. Aquí en Brasil, seguridad energética es disponer de ese patrimonio que se llama petróleo y gas,
y ponerlo en el mercado y monetizarlo lo más rápido posible y a la vez abastecer al país. De hecho, se habla mucho de independencia energética. Ahí tienen un país como Brasil que está en alrededor de 3 millones de barriles al día y produce gas natural, pero depende del gas de Bolivia, el gas natural, cada vez menos, pero depende, y depende de importación de derivados de petróleo, porque aquí no hay, el plantel de refinación en Brasil es insuficiente. ¿Y a dónde yo quiero llegar con esto? Y es tal vez uno de mis mensajes más vehementes, que en Panamá, a pesar de que somos un país tomador de importaciones y por eso también tomador de precios internacionales, hemos gozado de estabilidad a lo largo del tiempo. Y aquí cuando yo hablo de estabilidad no significa que los agentes económicos del mercado no tengan que luchar y sufrir constantemente para garantizar esa seguridad energética, ese suministro continuo al país. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros contamos en Panamá con un sistema que es robusto, que ha demostrado tener capacidad de responder a situaciones a lo largo de la historia. Es resiliente porque ha respondido bien, porque ha podido recuperarse de situaciones. Y estoy hablando no de la geografía de Panamá, estoy hablando de todo lo que alimenta Panamá. Por ejemplo, si hay la temporada ciclónica y que impacta el Golfo de México, el US Gulf Coast, de donde vienen la mayor cantidad de productos, hemos encontrado maneras de siempre mantener el país abastecido. Y aquí, recuerden, estoy hablando de petróleo y sus derivados. Es maduro porque se ha construido a lo largo de muchos años, de décadas. Hemos pasado por procesos de transiciones a lo largo del tiempo. No teníamos refinería, tuvimos refinería, dejamos de tener refinería, somos un país importador, el número de agentes económicos se multiplicó y se opera de una manera confiable. Confiable significa aquí que sabemos qué esperar en todo momento, tanto autoridades como el público consumidor, como los agentes económicos de empresas. Y eso es verdad, un país que depende más del 70% de su demanda de energético. Importante subrayar de que también contamos con un sofisticado y robusto ecosistema operacional, le llamo yo, que garantiza equilibrio dinámico entre suministro y consumo. Y ese ecosistema está conformado por operadores, suplidores, reguladores, las autoridades, los prestadores de servicios. Es un enorme y complejo sistema que se habla bien y que funciona de una manera sincronizada. Y destaco algunas fortalezas como nuestro hub de bunkering. A veces nos olvidamos que tenemos el único canal interoceánico de petróleo, que es Petroterminal de Panamá. Tenemos el hub de Tocumen. En fin, voy a subrayar, nosotros tenemos un sistema robusto de suministro, robusto, resiliente, maduro y confiable, son mis palabras. Y atrás de todo eso, tras bastidores, tenemos el talento humano, tenemos el know-how, ese grupo de personas en Panamá que sabe cómo opera perfectamente esta compleja red, desde contratar productos, barcos, coordinar la llegada, la descarga, el control de la calidad, la certificación, la distribución. Y ya había hablado antes de la simbiosis, que para que esto sea posible hay una simbiosis de instituciones públicas y privadas que nos permiten operar regular y desarrollar ese sistema. El sistema necesita inversiones y desarrollo continuo. Y todo esto ocurre, y esto es lo que tenemos que proteger siempre en un ambiente de libre competencia y concurrencia, porque nuestro marco legal permite esa previsibilidad para el que invierte y para el que opera, y la estabilidad para el que consume, para las autoridades pueden decir esto está operando bien. ¿Es perfecto? Yo no conozco ningún sistema perfecto en el mundo, no lo he conocido todavía, el de nosotros funciona bastante bien. Y ahí, para no prolongarme, porque yo sé que si dejamos más tiempo para preguntas y respuestas, va a ser más nutritivo el conversatorio, es que esta crisis, aunque es global, porque el sistema de energía es global, es coyuntural. Y aclaro, uso la palabra coyuntural, no es estructural porque no ha dejado de desaparecer nada, no explotó nada,
ningún huracán dejó de hacer refinerías operar. Y la crisis tiene sus raíces, como dice Daniel Yergin, en el rediseño del mapa geopolítico. Y eso viene ocurriendo no de hoy, no de ayer, durante décadas. Y esos movimientos han ocurrido a lo largo de la historia del petróleo y han tenido incidencia sobre suministro. Por ejemplo, en el 73 con el embargo, que tiene alguna similitud porque nace de un conflicto bélico, pero en estos tiempos son bien diferentes en un mundo globalizado y extremadamente interconectado. Esta crisis lo único que vino a hacer es agravar la ya existente disrupción de las cadenas de suministro y también de producción. Recordemos que empresas, instituciones, organizaciones, Estados habían dejado de invertir y de producir porque no había demanda para eso o porque no tenían la capacidad de invertir más porque no había el poder económico para hacerlo. Lo que termino subrayando también es que las secuelas van a durar algún tiempo más porque todavía vamos a ver sanciones y porque este complejo sistema tiene que buscar un nuevo equilibrio en el tiempo previsible, en el futuro previsible. Y yo me atrevo a asegurar que en Panamá no nos debemos preocupar por el desabastecimiento, porque hay agentes económicos responsables que se están ocupando del suministro continuo a lo largo de todo el tiempo para que en Panamá, como a lo largo de la historia, no falte los energéticos necesarios para la actividad económica del país. Espero haber usado menos de 30 minutos. Agradezco y entiendo que después vamos a poder hacernos preguntas y hacernos comentarios. Muchas gracias, Rafael. Creo que vamos a abrir el espacio ahora unos minutos para ver si tenemos algunas preguntas del público. Excelente presentación. Tú bien comentaste la situación que está pasando actualmente la industria energética, particularmente el hidrocarburos. Yo tengo una pregunta quizá para romper el hielo, asociado a cómo tú visualizas el mapa de ruta de la descarbonización de la industria energética de Panamá. Me refiero a de qué horizonte estamos hablando, por ejemplo, para transicionar combustibles en el sector transporte terrestre, marítimo y aéreo. ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Ya bien indicaste que probablemente en los planes de transición tendremos que anticipar alguna especie de extensión por todos los impactos que estamos viendo en la crisis. Pues me gustaría ver tu visión al respecto. Ok, voy a ser breve. Yo felicito a las autoridades de Panamá y esta es una de esas raras veces donde yo veo que la narrativa es correcta, el apoyo de organizaciones internacionales es bien direccionado, la metodología es plausible a través de hojas de rutas. Y si quiero ser específico a la respuesta, yo veo que vamos a ir caminando bien. No hay ninguna transición energética en países como por ejemplo Panamá que no dependa de la capacidad de inversión de los interesados. Y para eso hay que crear el ambiente propicio, marco regulatorio, etcétera, que entiendo que Panamá lo está haciendo bien. Y cuando traigo de vuelta los hidrocarburos, yo entiendo que el proceso de Panamá no puede ser diferente del resto del mundo. Eso quiere decir que durante décadas vamos a estar consumiendo combustibles. Afortunadamente, las grandes corporaciones se han abocado al desarrollo de alternativas de combustibles de bajo carbono, que son renovables. En Panamá yo anticipo que se va a usar toda esa infraestructura que tenemos para traer esos combustibles, infraestructura de muelles, infraestructura de terminales, de cargaderos, de llenaderos de camiones,
esa capilaridad que tenemos, las estaciones de servicio, etc. Veo el gas natural teniendo un papel cada vez preponderante. Miguel nos va a decir si eso es correcto o no. Y alerto de que es importante, lo voy a subrayar porque esa va a ser mi bandera para siempre, de que lo que no pueden hacer las autoridades en Panamá es crear disrupción, alteración del ordenamiento legal, el marco institucional y regulatorio para tratar de introducir cosas a contrapelo, porque eso es de alto riesgo y eso afecta, sí, la seguridad energética, que es suministro de la energía que se necesita para el desarrollo económico y la prosperidad del país. Va a durar décadas, no va a durar años. Veo movilidad eléctrica avanzando más porque también siento de que hay algún interés, no solamente de los agentes económicos, de la población, que va a ser una cuestión significativa. Yo viví en California, y en California, donde son siempre pro cualquier cosa que sea para ayudar al medio ambiente, todavía no predominan los autos eléctricos, no es la mayoría de los autos. Claro que Estados Unidos es un país diferente en el término de que todo el mundo quiere manejar un carro y los carros grandes y que consumen mucho todavía son parte de la psiquis de ellos. Pero otra vez, concluyo que veo bien el camino de Panamá, concluyo que tenemos las herramientas, tenemos el talento. Yo no sé dónde van a venir las inversiones, pero seguro alguien va a poner las inversiones para que eso ocurra. No será el Estado panameño en su gran magnitud. Muchas gracias, Rafael. Tenemos un par de preguntas que creo que lo vamos a hacer bien rapidita aquí. De Aristides, ¿no? Nos pregunta, aunque la guerra es coyuntural, ¿cuánto tiempo se puede estimar que tendremos un ambiente de precios altos? Hoy comienzo con los precios de hoy, ¿no? 103 y 108, el WTI y el Brent, si mi memoria me funciona bien. Hace un par de semanas estaban en 120 y 118, hay un movimiento a la baja. En Libia hay unas huelgas y unas demostraciones que afectaron el mercado y otra vez empujó hacia arriba. Entonces, es aquí lo que dicen los expertos, ese no soy yo no trabajo con trading de commodities. Los expertos dicen que vamos a ver todavía bastante volatilidad en el mercado y que los precios, si le llamamos ahora altos, se van a mantener altos por meses todavía. Y otra vez, volatilidad con precio alto, que significa que hoy puede ser 100, mañana puede ser 115, puede ser 98. Va a depender, como dije en mi presentación, de cómo los mercados se manejen, cómo las empresas se manejen. Cuando Biden dice que va a abrir o inyectar al mercado de la reserva estratégica y algunos otros países hacen cosas similares, eso empujó los precios hacia abajo. Pero atención, hacia abajo no redujo $20 ni $15, estamos hablando de 5, 6, 7, 8 dólares. Entonces, yo veo precios altos tal vez por el resto del año. Y otra vez, alto aquí no tiene un valor, alto significa en el rango donde estamos. Perfecto. Una última pregunta entonces para pasar a la presentación de Miguel y podemos tener un espacio al final de la llamada también para contestar y retomar cualquier pregunta que se haya quedado ahora en esta primera sección. Esta última pregunta habla de, ¿haría una diferencia en los precios de combustible perdón, la pregunta es, si ve factible que Panamá sea un hub de energía en la región, ¿qué recomendaría para dar ese paso? La pregunta es José Luis Galíndez. José Luis, no sé qué es un hub de energía, porque hub de energía para mí es que, por ejemplo, generemos electricidad y vendamos para otros, tal vez. Nosotros ya somos un hub como país con nuestros terminales. Hay una hoja de ruta para hidrógeno verde, hacer un hub de hidrógeno verde. Si se trata de que nosotros podamos almacenar para redistribuir, bastante de eso ya ocurre. Pero
Mi ignorancia me hace entender de que primero deberíamos definir qué es un hub de energía para la región. Y después podemos decir, tenemos capacidad de hacerlo. Pero otra vez, lo que tenemos hoy en Panamá sirve, como de hecho se está usando en alguna medida, para abastecer algunas economías vecinas. Excelente, Rafael. Bueno, Rafael, hubo bastantes preguntas acá. Creo que si te tenemos al final también podemos aprovechar para retomar algunas de esas. Muchas gracias por tu presentación y el tiempo que nos has dedicado. Ahora vamos a pasar a la segunda exposición que tenemos. Tenemos a Miguel Bolinaga. Tiene más de 20 años en la industria de electricidad, con experiencia en los negocios de distribución y generación de electricidad, trabajando para mercados en Latinoamérica. Es presidente de los negocios de AES en Panamá. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas y Sindicatos Industriales de Panamá. Fue presidente de AmCham y es nuestro liaison del Comité de Energía. Es alguien de la familia. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos y por todo el apoyo que nos das. El micrófono es tuyo. Sí, buenos días a todos. Déjame empezar a compartir aquí para poder entonces hacer la presentación. Me dicen cuando la vean. Ahí estoy cargándola. Perfecto, Miguel. Se ve nada más la lámina, ¿correcto? Correctamente. Ok, sí. Perfecto. Entonces, bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Julio, por esta invitación, AmCham, por permitirme unos pincelazos acerca de qué es lo que sentimos nosotros que está pasando en el sector eléctrico en Panamá y la afectación que pueda tener esto, no únicamente con el COVID, perdón, con el tema de la crisis de Ucrania, sino también algunas cosas que vienen arrastradas del COVID, ¿no? Yo creo que la presentación de Rafael fue un preámbulo para lo que yo voy a conversar. Coincido en cada una de las palabras y las letras que él conversó y que contestó. Yo creo que van a ser las preguntas, al final van a poder ayudar también a ver este tema de lo que la crisis de Ucrania ha tenido como efecto en el sector eléctrico, electricidad únicamente en Panamá. Yo no me voy a meter, quizás con el tema de transporte voy a hablar algo un poquitico más adelante, pero básicamente con el sector eléctrico en Panamá. ¿Ok? Yo lo que voy a hablar, la agenda rápidamente, y sé que tenemos los 30 minutos, el contexto mundial, después hablar algunas cosas del impacto en Panamá, cómo está la composición de la matriz energética. Voy a poner unos ejemplos, cómo estamos en enero, cómo estamos en febrero y cómo estamos en marzo con respecto al despacho y el orden de mérito del despacho en nuestro sector eléctrico para ver un poco cómo estamos saliendo ya de la necesidad en este momento, en este periodo de lo que es los combustibles líquidos fósiles, pero nuevamente coincido con Rafael porque en enero, cuando nuevamente tengamos el verano, vamos a volver otra vez a necesitar y así sucesivamente. Después el rol del gas natural y el rol de las energías renovables que indudablemente yo la veo que vienen cada vez ocupando más. Tenemos que hacer algunas legislaciones para poder darle firmeza a todo lo que tiene que ver con este tema de energías renovables y en base a eso vamos a ir conversando un rato. Sobre el contexto mundial, yo lo que puse fueron algunos tips importantes aquí. No es mentira que la subida de los precios de los combustibles fósiles y todo lo que tiene que ver con una limitación en la cadena logística de gas natural se está viendo. Y esto no es únicamente por el conflicto de Ucrania y Rusia. El año pasado o los 2 años de la pandemia trajeron como consecuencia que ahora cuando al principio de enero, antes de estar con el problema de Ucrania-Rusia, mucho del gas de Estados Unidos o de las regasificadoras y de las
y las compañías que trabajan con todo el tema de gas, sobre todo hacia el sur de los Estados Unidos, que es donde está la gran mayoría, estuvieron en paro, dejaron de producir en un momento dado, o dejaron de investigar, dejaron de explorar, y esto trae como consecuencia, cuando abren nuevamente, no están todas listas, ¿no? Entonces tienen que volver otra vez a arrancar, y esto agudiza todo lo que tiene que ver con el tema de los altos precios del petróleo producto de Ucrania y Rusia. Hay un aumento significativo en las emisiones de CO2 por combustión de energía y procesos industriales. Cuando se reactiva todo esto, venimos de una presión social enorme con todo lo que tiene que ver y social. Me refiero a cada uno de los países empujando mucho más por querer ser países con emisiones de CO2 cada vez menor, pero esto contrariamente viene subiendo, y esto a raíz también de que los procesos industriales estuvieron un momento dado parados y vuelven otra vez a tratar de arrancar, a tratar de volver a su ritmo normal, y entra este tema entonces de la guerra con Rusia. Disrupción de la cadena de suministro, aquí hay 3 puntos básicamente que yo coloco, pero quiero decirles que, por ejemplo, nosotros aquí en Panamá, esto afecta gravemente a Panamá y lo vemos en cosas como, y me refiero a suministro no de combustible, porque fue bien claro, Rafael, con respecto al tema que estamos teniendo aquí en Panamá de compañías sumamente responsables, todo el tema del canal. Nosotros estamos entre los 3 primeros hub de combustibles o productores de bunkering a nivel global. En años 50 éramos más o menos el primero, segundo. Hoy en día estamos entre los 3, 4 primeros, y esto sigue siendo un papel importante. Pero a nivel de cables, torres, paneles solares, esto se está viendo ya que hay una disrupción tremenda en el suministro, en las cadenas de suministro. Y le voy a poner el ejemplo de las torres. Nosotros estamos haciendo ahorita en este momento una línea de transmisión que va desde nuestra planta de Colón, AES Colón, hasta una subestación futura de Sabanita. Son más o menos 14 kilómetros, y no hemos logrado poder cerrar con las contratistas temas como el proveer, a su vez ellos con sus contratistas, el tema de las torres de transmisión o de los postes. Igualmente sucede con el cable. Estamos con una electrificación rural donde un simple cable que se encontraba comúnmente en años anteriores, bueno, ha costado muchísimo poder encontrarlo para darle a una comunidad que son 15 kilómetros. Entonces, cuando tú ves eso, hay indudablemente una disrupción en el suministro de las diferentes materias. Hay una volatilidad tremenda en todo lo que son los mercados, en todo lo que son el tema de divisas. Un poco más adelante vamos a hablar acerca de eso también. Otros puntos que son importantes, todo lo que tiene que ver con transacción energética a nivel de electricidad, están en una caída en las acciones. Tú lo puedes notar cuando tú lo ves. En algún momento es negativo a un corto plazo, pero va a ser positivo a mediano y largo plazo. Por ejemplo, hoy vemos cómo cada vez más ya se están empezando a mover algunos proyectos. Ya tú ves que dicen, bueno, vamos a invertir en algún proyecto solar, vamos a invertir en algún proyecto eólico, vamos a estar invirtiendo en gas natural. Ayer me comentaba un compañero, bueno, que la cantidad de proyectos de gas natural que están a nivel global en desarrollo, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con la autosuficiencia energética que están buscando los países, ¿no? Los países, con esto que está sucediendo en ¿cómo se llama? En Rusia, Ucrania y Rusia, han tratado de buscar su autosuficiencia energética, ¿no? Y ha llegado el tema de la energía nuclear. Vamos a tocar unos aspectos más adelante acerca de esto, donde la energía nuclear pasa a ser un papel importantísimo dentro de esta autosuficiencia en aquellos países que puedan estar manejándola, ¿no? Y hay un tremendo riesgo también, que es el tema de ciberseguridad en las infraestructuras críticas. El COVID acelera de una manera extraordinaria todo lo que tiene que ver la apertura de la conectividad, ¿no? Anteriormente estábamos todo el mundo trabajando en su casa. Hoy en día se abre esta capacidad de poder trabajar remotamente en diferentes puntos. Cada vez se ven más software de que tenga esta capacidad de poder interconectar, pero eso al mismo tiempo abre el riesgo en estas infraestructuras. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente de este tema, que indudablemente es una de las cosas que hay que
tomar en cuenta, ¿no? Ahora hablando un poco aquí acerca de los precios derivados del petróleo, el gas natural y los combustibles sustitutos. Ahí podemos ver algunos precios como el gas natural, como vemos el carbón, y vemos cómo desde el año 21 hasta el año 21 estábamos más o menos planos. Ahí podemos ver cómo una alza específica en el año 21 con un tipo de gas, pero posteriormente se ve cuando entra el tema de la crisis, empiezan estos precios a elevarse, ¿no? El verde, que es el Henry Hub, que es un indicativo de donde caen todos los gasoductos en el sur de los Estados Unidos, un precio de referencia de gas natural de Estados Unidos, justamente es el precio de referencia o el precio que nosotros tenemos en AES, en nuestro contrato de AES Colón. No se ve elevado ahí porque indudablemente la base es pequeñita comparado con los otros combustibles, pero también ha sufrido una alza, sobre todo a finales de este mes, pero producto no únicamente de la guerra, sino también de un invierno que no se ha terminado de ir en los Estados Unidos, que trae como consecuencia la utilización del gas natural, presión en los precios del gas natural por una utilización mayor. Y abajo vemos también los precios de los principales referentes de lo que son el WTI y el Brent, que ya un poco habló también Rafael acerca de eso. Nosotros, como vemos, aquí vemos comparando todo lo que es el carbón, el gas natural, vemos el fuel oil número 6, el fuel oil número 2, vemos cómo está nuestros expertos dicen que a principio en el año 23 y un poco también lo que estamos observando, en el 23 todavía vamos a tener precios en alza y después viene una tendencia a la normalidad, ¿no? Y eso no únicamente se va a ver en el gas, sino también lo estamos viendo bastante acentuado en el carbón y en el fuel oil número 6, en el diésel y en el bunker, ¿no? Entonces, eso lo estamos viendo así. Si vemos ahora todo lo que tiene que ver con el gas, sea el gas japonés, Japón-Corea o el holandés, o vemos el Henry Hub, vemos también una similitud donde a partir del año 23 va a venir bajando hasta, va a estar todavía en precios altos, en precios más altos de lo que teníamos en el año 21, pero sí pensamos que va a ir poco a poco a su recuperación. Y vemos también que tanto los combustibles líquidos como el bunker, como el fuel oil número 6, el fuel oil número 2, bunker y diésel, lo vemos con mayor participación también en el sector energético. Quizás aquí en Panamá no, porque vamos a ver un poco más adelante cómo está esta sustitución, pero sí vemos que va a tener un papel preponderante en todo lo que tiene que ver con el tema energético para darle una entrada a lo que es entonces ya las energías renovables no convencionales como fotovoltaica o como cualquier otra, como puede ser el viento. Pero sí vemos que va a haber el gas natural, va a tener un periodo de transición mucho más fuerte de lo que veíamos anteriormente. Esto tratando de buscar los países de poder tener diferentes fuentes, diferentes alternativas para poder estar diferentes. Si a nosotros esta crisis que está ocurriendo en el año que está ocurriendo ahorita entre Ucrania y Rusia, no hubiera sido en el año 2014, hubiera sido muy diferente, ¿no? ¿Y por qué menciono eso? Porque la matriz energética del año 2014 en Panamá tenía dos fuentes fundamentales, una que era el bunker diésel y otra que era la hidrología. Entonces, cuando había, no sé si ustedes se acuerdan, cuando había en el año 2014, en enero, febrero y marzo, había precios, como había una sequía enorme, salimos una sequía de un año 2013 con una sequía, entramos con los embalses bajos y un precio del petróleo bastante alto. Entonces, el precio de la energía era muy, pero muy alto. Hoy en día, la matriz energética es totalmente diferente. La vamos a ver más adelante. Tiene un 8% de energías de solar, tiene viento, tiene gas natural con un 20% más o menos, tiene todavía la hidrología, el factor hidrología es importantísimo en la generación de energía y lo vamos a ver también más adelante. Y todo lo que tiene que ver con el búnker todavía está bastante presente. Ahora,
La agudización de esta crisis mundial en la cadena de suministro, como comenté anteriormente, es fundamental. Veíamos desde el año pasado, arrastrados por el COVID, cómo un contenedor podía estar pasando de 3.000, 3.500, y es una métrica que lleva muy bien aquí en Panamá, ¿no? Porque indudablemente Panamá maneja una cantidad enorme de contenedores, 12.000 buques al año, entonces no todos contenedores indudablemente, portacontenedores, pero maneja eso muy bien y pasan de un costo de $2.500, $3.000 a un costo de $18.000, $20.000 y $22.000. Gracias a Dios, esos ¿cómo se llama? Esos fletes marítimos, esos costos de contenedores vienen bajando, pero igualmente el flete marítimo se ha mantenido impactado por todo este tema de la disponibilidad o no de mercancía que puedan encontrar y la necesidad. Hay unas restricciones en capacidad de rutas logísticas, hay restricciones que son ambientales, otras restricciones que son producto de la guerra, no pueden pasar, y eso hace crítico también el hecho de que no por todos lados pueden estar estas rutas logísticas poder desarrollándose y poder pasándole, ¿no? Limitaciones de disponibilidad de barcos de gas natural. Yo aquí les quiero comentar un caso. Cada vez hay más necesidad de gas natural, por lo tanto hay más demanda, mucho menos oferta. La oferta se ha quedado parado, eso está tratando de crecer, pero vean las incongruencias o lo difícil que es esto. El año pasado, AES Colón, en su contrato, tiene con nuestro proveedor de gas natural, tiene una cantidad de barcos al año que debe cumplir. Si no cumple esa cantidad de barcos al año, debe pagarlo. Nosotros el año pasado pagamos por un barco, producto que la demanda había bajado considerablemente, tuvimos que pagar ese barco a pesar de que no lo consumimos. Este año es lo contrario. Este año, si a nosotros nos llegaría a sobrar algún barco de eso, nosotros tranquilamente podemos colocarlo y venderlo en el mercado internacional, siempre cumpliendo con la demanda necesaria del gas natural en Panamá. Importante eso, ¿no? Pero eso es un tema importantísimo, que ves tú cómo está la disponibilidad del gas o de los barcos de gas natural en este momento. De hecho, la otra vez hablando con el administrador del canal de Panamá, él me comentaba que han bajado la cantidad de barcos de gas natural que están pasando por el canal, ¿no? Y esos productos que algunos están siendo desviados para otras rutas, tratando de suplir el gas natural de Europa. Importante que esto que comenté en el punto anterior, lo que hace es que nosotros tenemos asegurado, y es un punto importante, en Panamá, el 20% de la energía que se produce en Panamá es con gas natural. Y ese gas natural está asegurado a través de nuestro proveedor. Bueno, hay una subida de costos y descenso de disponibilidad de productos debido al problema de abastecimiento de materia prima, como lo comenté anteriormente. Los precios industriales en Europa y en otros países se encuentran en su pico mayor. Todo el mundo está tratando de hacerse de las materias primas, tratar de tener su país completamente cubierto de lo que necesitan, y esto ha hecho como consecuencia una mayor demanda y la oferta no ha crecido en su nivel, por lo tanto los precios se han disparado, ¿no? El aumento de los plazos de entrega, lo que le comentaba anteriormente del cable, un simple cable que debería estar aquí en enero de este año, nos lo están prometiendo 7 meses después, ¿no? Un simple cable, imagínense ustedes cómo puede estar otras cosas donde verdaderamente no sean 15 kilómetros de cable o 6 kilómetros de cable, sino productos de mayor necesidad, ¿no? Y hay una alta volatilidad en la demanda que trae de todos estos producto de lo que estoy comentando anteriormente. Como hay una alta demanda, entonces hay una cantidad de cuellos de botella. Y aquí también hay un tema laboral que nos hemos dado cuenta que algunos puertos en algunos países tienen una cantidad de contenedores, productos de lo que viene arrastrando el COVID, que todavía no los han sacado, no están al día, producto de la acumulación de esta mercancía que viene llegando. Aumento de la volatilidad e inestabilidad en los mercados de divisas. Esto también, los mercados de las divisas. Esto aquí básicamente podemos ver cómo hay un mayor riesgo que trae como consecuencia una desaceleración económica y ¿cómo se llama? Y trae eso dificultad
para a la hora de que un país quiera acceder a cualquier tipo de préstamo, a cualquier tipo, los bancos están mucho más atentos y mucho más pendientes de eso. Contrario a como fue el año pasado, e inclusive en plena pandemia, donde había, a pesar de que todavía tenemos una elevada liquidez en los bancos, donde había una posibilidad de encontrar fácilmente dinero en los diferentes bancos, ¿no? Nosotros el año pasado hicimos todo lo que fue el financiamiento de uno de los proyectos grandes de gas natural aquí en Panamá, y el antepasado refinanciamos toda la deuda y la encontramos sin ningún tipo de problema. Hoy hay una mayor incertidumbre. Las bolsas mundiales es un roller coaster. Tú puedes ver cómo una acción hoy en día está en un precio y cayó brutalmente, y entonces al momento vuelve otra vez a subir por un tipo de decisión, por un tipo de acción en algún momento dado. Eso también lo comentó Rafael con el tema del precio del petróleo en una huelga que había, no me acuerdo si comentó en Argelia, no me acuerdo dónde lo comentó, donde eso hace que el precio del petróleo que venía quizás disminuyendo trajo como consecuencia eso nada más que suba. Una simple palabra de un influencer en una de estas redes sociales trae como consecuencia que suba. Y eso entonces hace como las bolsas mundiales, tú puedas verlas bajando y subiendo como si fuera un roller coaster, ¿no? Hay una aversión al riesgo, entonces hay incertidumbre, entonces por eso entonces cuesta más que un banco preste que que alguien también quiera solicitar un préstamo para cualquier proyecto. Vemos un elevado endeudamiento de la economía. Ahí puse un gráfico que salió recientemente que me causa mucha gracia, que yo lo sabía, ya lo sabía, pero bueno, en el medio Japón con la mayor deuda externa que pueda tener un país, y los países desarrollados se ven con eso, pero podemos ver si eso lo ampliamos, podemos ver cómo los países que están en desarrollo, que son los que más necesitan en este momento esa deuda o esa posibilidad de encontrar dinero, no lo logran encontrar producto de que está todo este conflicto que está teniendo. Y hay una reducción en el mercado corporativo y lo que tiene que ver con una elevada liquidez en los diferentes mercados. Hay un aumento, y eso es lo que comentaba, cada vez hay un aumento mayor en lo que tiene que ver con una autosuficiencia, y esto también se ve ligado con la energía nuclear. Aquí hay varios ejemplos, pero el que más se ha visto es que Francia anunció construir hasta 14 nuevos reactores nucleares para el 2050. Construcción de 20 nuevos reactores nucleares en China en los próximos 5 años. 5 años. Entonces, cada vez más los países, y sobre todo los países desarrollados, están buscando una autosuficiencia. Y aquí se habla muchísimo también en Panamá de eso. El aumento en riesgo cibernético, como les expliqué, de ciberseguridad, también es importantísimo. Y también la apertura de todas las empresas en tratar de buscar todo lo que tiene que ver y relacionado con la tecnología, con el análisis de datos, con la facilidad. ¿Por qué? Porque quieren estar cada vez más robustos en sus decisiones y que esto permita el poder tomar una decisión que esté más acorde a lo que puede estar sucediendo. Nosotros aquí en Panamá, en plena pandemia, viendo eso, instalamos nuestro centro de monitoreo para análisis de rendimiento con una inversión más o menos de $5 millones y también un centro de performance que nos permite a nosotros analizar hasta 100,000 datos por minuto, donde esto nos permite poder tener una mayor disponibilidad de nuestras plantas, hacer los mantenimientos cuando los querramos hacer, y para eso vamos todos. Para eso tenemos que ir todos, porque cada vez tenemos que ser mucho más operativos y que nuestra energía esté mucho más disponible en los mercados en los cuales operamos. Y me refiero a todo la parte del sector eléctrico. Ahora, impactos en Panamá. Fíjense, esta es la composición de la matriz energética y vemos ahí cómo prácticamente el diésel desapareció. Hoy tenemos el año 2016 hasta el año 2021, donde ya es real lo que estamos viendo,
y del 22 al 26 lo hemos proyectado, ¿no? Vemos cómo el búnker también va a tener, esto es en energía, indudablemente, yo veo que el transporte, todavía el búnker va a estar muy presente, igual en la parte industrial va a estar muy presente también el búnker, va a haber una sustitución lentamente de lo que es en los próximos años de lo que es el gas natural en esas industrias, en el búnker, en cosas como esas, pero vemos cómo las hidros tienen las hidros de pasada, que son aquellas que no tienen, como Fortuna y Bayano, que no tienen una represa de agua con capacidad de suministrar meses de agua. Bueno, vemos que son las que son el reservorio, vemos que todavía tienen una presencia, vemos el gas natural indudablemente como a partir del 2024 toma un poco más de preponderancia, el 2025 ya llega a 31%, 2026 34%, pero igual la solar con una participación enorme, donde está pasando un 5% a un 8% de la participación, ¿no? Pero yo les traigo 3 láminas aquí, básicamente, que me gustaría que ustedes vean. Fíjense, esto es el despacho en la segunda semana de enero. Vean cómo, si nosotros, lo que quiero ver es el gráfico superior izquierdo. Si ustedes ven cómo todas aquellas renovables son las que entran de primero, que apenas se ven por su participación, después entra el gas natural, pero fíjense que las que son moraditas son las que son fuel oil número 6, y cómo durante toda la semana esa, que pueden estar abajo, cómo tienen una participación dentro de el despacho de aquí de Panamá. Inclusive pueden ver cómo fuel oil número 6, el diésel, en algunos puntos, como el jueves, el viernes y el domingo, aquí apenita, puede ser por restricción de línea, tiene también una pequeña participación, ¿no? Y cómo los precios de Fortuna y Bayano, por el tema de la sequía, están, ¿cómo se llama? Están considerablemente altos, ¿no? Vemos acá cómo en febrero, cuando está todavía mucho más agudo el tema del invierno, pueden ver cómo los precios varían y ven también cómo afecta también la crisis, ya empieza a afectar la crisis de Ucrania y Rusia, cómo ven un precio un poco más alto aquí en estos combustibles, y ven cómo Fortuna y Bayano vuelve a ser bastante alto. Ya entrando en el despacho de generación reciente, fíjense ya cómo cambia, y ya cómo de aquí a diciembre, más o menos debería ser de esta forma, que ya estamos cubriendo todo con la minera carbón, indudablemente que son 300 megas, estamos cubriendo con el gas natural, pero adicionalmente ya todo lo que es la hidro, y próximamente va a entrar todo lo que son las hidros de pasada, van a empezar a entrar de forma extraordinaria a poder cubrir todo lo que tiene que ver con los precios de todo lo que tiene que ver con la hidrología, y todo lo que tiene que ver con solar, y todo lo que tiene que ver con una matriz que se acerca bastante a porcentajes muy altos en lo que tiene que ver con energías renovables. Y estamos hacia atrás todo lo que tiene que ver con la generación a base de búnker o fuel oil número 6, ¿no? Y un poco lo quería conversarle acerca de esto, ¿no? Ya me quedan 2 laminitas nada más, 3 laminitas rápidamente. Rol de la energía renovable. Es importantísimo el rol de las energías renovables en Panamá. Bueno, Panamá, y así lo está viendo todo el mundo, cada vez hay más presión en este tema. Panamá es uno de los importantes, que se sitúa como uno de los 3 países con mayor contribución a fuentes limpias con carbón negativo. De los carbón negativos son de los 3 países, eso es bien importante. O sea, más de lo que produce en generación verde que lo que tiene que ver con la producción de CO2. Se espera que las energías renovables contribuyan con los planes de recuperación post-COVID-19. Nosotros pensamos que sí, nosotros de hecho hicimos 4 parques solares en plena pandemia. Gracias a Dios no tuvimos los problemas de desabastecimiento, sino ya los teníamos ya comprados antes de pandemia. La incorporación de las baterías va a ser importantísimo, va a ser, y eso tenemos que empujarlo todos aquí en Panamá, para que puedan darle una mayor entrada, una mayor facilidad a todo lo que tiene que ver con las energías renovables no convencionales.
de manera que hagan el cruce, que puedan estar con mayor participación. Nosotros en Hawái, en un momento dado, con un parque solar al cual le colocamos batería, un parque solar que nada más duraba de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Hoy en día puede durar con las baterías desde 8 de la mañana hasta 9 y media, 10 y media de la noche, ¿no? Producto que esta energía sale de ¿cómo se llama? De las baterías, ¿no? Y la industria necesita encarar los desafíos asociados a la innovación tecnológica, como les comenté anteriormente, y la introducción de nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con automatización de datos. Para que vean un ejemplo con eso, automatización de datos, en esto que les estoy hablando, nosotros podemos estar analizando en estos 100.000 datos una bomba, una válvula, que cada 10.000 horas, un ejemplo, tú tienes que estar haciéndole un mantenimiento. En esas 10 horas, en esas 10.000 horas, tú te puedes estar viendo cómo viene la hidrología que está cursada con eso, cómo viene, cómo se han ha sido el mantenimiento en otras válvulas como esa, y tú puedes tomar el riesgo medido de poder continuar un poco de horas más con ese tipo de válvula, lo que te da un mayor performance al momento de tú querer continuar generando. Con respecto al gas natural licuado, yo creo que indudablemente es la alternativa, y después viene una lámina para hablar un poco acerca de eso, es la alternativa con menos emisiones de CO2 en este momento y casi cero contaminantes frente a otros combustibles fósiles. Ofrece un camino de resiliencia para la transición energética. Sabemos que es un combustible de transición energética, sabemos que, o pensamos nosotros que es bastante más largo de lo que se dice el día de hoy. Entendemos también que esta crisis ha permitido o ha dado paso para que esto así sea y que pueda ser más. Es una alternativa viable no únicamente para energía, sino también lo vemos en industria, en todo lo que es el sector marítimo, en todo lo que es transporte. Hoy estamos exportando nosotros gas natural desde acá, y por eso es que sí creo que por lo menos el hub energético pueda verse desde aquí con el tema del gas natural, apoyando a todo lo que ya se hace aquí. Estamos exportando para Ecuador, estamos viendo un país cercano también próximamente, de Centroamérica y también de Sudamérica. Vemos con agrado que ya hay muchos más barcos que están utilizando el gas natural como un combustible de propulsión importante. Hay infraestructuras existentes y también futuras que posicionan aquí en Panamá como estratégicamente como un hub energético de gas. Y nosotros justamente, cuando tú hablas del transporte, ya estamos a punto de lanzar un piloto de desarrollo con Mi Bus, que es exclusivamente para dos autobuses a base de gas natural para ciertos sitios en San Miguelito, donde el transporte el transporte eléctrico no puede llegar por algunas circunstancias técnicas, y próximamente entonces vamos a estar llevando este piloto, ¿no? Y que se mide a ver cómo funciona, ¿no? Entendemos que esto está compitiendo no contra la parte eléctrica, sino está compitiendo justamente con sacar el diésel que pueda estar hoy en día en un transporte de esto y utilizar lo que puede hacer el transporte a base de gas natural. El gas natural como combustible fósil es un combustible mucho más limpio, 20% menos de gases de efecto invernadero, y esto yo creo que varios de ustedes lo han visto, entre 80 y 90% menos de óxido de nitrógeno, 100% menos de óxidos de azufre, 100% menos de partículas sólidas, y eso hace que el gas natural sea un combustible por excelencia que pueda estar en la transición energética aquí del país y de todas partes del mundo, ¿no? Acelerando el futuro de la energía juntos es lo que tiene con nosotros como AE. Y ya resumiendo, nosotros no esperamos un impacto tal cual como lo comentó también Rafael, un impacto por escasez del gas natural en Panamá. Estamos amarrados con ese tema con nuestro proveedor. Los efectos de la crisis impactarán los proyectos y planes en desarrollo en cualquier índole. Esto hay que tomarlo en cuenta al momento de querer desarrollar. El gas natural sigue siendo el combustible por excelencia de transición energética, y la crisis actual alarga su momento, ¿no? Que es importante también que gracias a Dios tenemos ese combustible también aquí en Panamá, como los otros combustibles. El proyecto de gas natural en Panamá
permitirá a la región aprovechar de una garantía de suministro asequible, o sea que no lo vemos únicamente aquí en Panamá, sino que también los países cercanos van a poder aprovechar lo que tiene el gas natural aquí. Recuérdense que la planta de nosotros maneja actualmente un 25% con Gatún, que se va a conectar también acá, va a llegar alrededor de un 55-60%, y todavía hay una capacidad sobrante para gas natural para poder exportar y poder llevar gas natural hacia los países cercanos. Los proyectos renovables no convencionales cobrarán cada vez más relevancia por una presión social y porque verdaderamente dan un buen precio y porque verdaderamente son amigables con el medio ambiente. Y el futuro de la industria está atado a la tecnología y a la innovación, como lo venía diciendo anteriormente. Muchas gracias. Espero que haber cumplido también con los 30 minutos. Un poco rápido, me hubiera gustado poder profundizar más en algunos puntos, Julio, pero bueno, 30 minutos es fuerte, ¿no? No, muchísimas gracias, Miguel. La verdad, excelente. Sabemos el reto que le pusimos ahí a ustedes, a Rafael y a ti, de resumir esto en 30 minutos. A ver, yo quisiera, quizás mientras las preguntas llegan en el chat y retomamos algunas de las preguntas que se quedaron de la sesión anterior, preguntarte, Miguel, ¿cuál es una pregunta muy similar a la que le hice a Rafael, ¿no? ¿Cómo visualizas el mapa? Perdón, ¿cómo visualizas el mapa de ruta de la descarbonización de la industria eléctrica, en este caso, ¿no? de Panamá? O sea, sabemos que hay una matriz bastante, yo diría, verde. Tenemos ese privilegio, particularmente en Panamá, de ahorita tener el gas natural, y se visualiza la entrada de otro proyecto nuevo hacia el 2024-25. Pero, ¿qué pasa con el hidrógeno? ¿Qué pasa con los demás combustibles? ¿Cómo ves el proceso de transición hacia combustibles ya un poco más verdes, por decirlo así, ¿no? Buena pregunta, buena pregunta. Y no únicamente en la industria eléctrica, Julio. Yo veo que esto viene de una manera importante, no nada más en la parte de generación que queramos colocar plantas que sean renovables, o el tema de hidrógeno verde. Se está hablando de una primera planta que quieran colocar hidrógeno, o una posibilidad de colocar en Colón algo de hidrógeno verde cerca de nuestra planta, que sería un poco hidrógeno gris, pero ayudando a este tema de producción de una fuente mucho más amigable. Pero yo sí lo veo, que la industria, el transporte, el bunkering, cada vez más, y la generación cada vez va a ir más presionando hacia temas de energías más amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, en el transporte yo veo que cada vez va el tema de vehículos, cada vez el tema de vehículos va a venir más con una movilidad sostenible, una movilidad que están sustituyendo transporte, vehículos particulares por vehículos eléctricos, o transporte masivo por eléctricos o a base de gas natural. Yo veo eso con muchísima importancia. Aquí lo único que digo es que a medida que esté el transporte cambiando hacia vehículos eléctricos, tiene que haber el crecimiento igual en la matriz energética de esa generación que sea verde, porque si no, no estamos haciendo nada. Si no, los gráficos que yo vi, lo que van es seguir consumiendo aquellos combustibles que no son verdes, ¿no? Y va creciendo la demanda a ese momento. Veo también en la parte de generación que el tema de que este es un país que crece alrededor de 4.5% en generación promedio, año versus año. Vi ayer que me mandó Luis Carlos Peñalosa esta semana pasada, con respecto a la semana del año, siendo Semana Santa, del año 2020, comparado con 2021 y comparado con 2020 y comparado con 2019, y el crecimiento con 2019, pongamos que sería lo correcto. Tú lo ves y está por arriba de 2 dígitos, ¿no? Entonces se necesita cada vez implementar mucha más generación
en el país. Y esa generación indudablemente va a ser generación verde. Yo veo el hidrógeno, todavía lo veo un poco lejos. Es mi percepción personal. Yo creo que todavía se están haciendo, es muy costosa. A pesar de que es costosa, también se lleva una cantidad de recursos. Está todavía a prueba, es difícil de almacenar, es difícil de transportar, pero sí creo que va a venir. O sea, yo creo que hay una fuerte presión de los diferentes países para una matriz energética mucho más amigable y descarbonizada. Excelente, gracias Miguel. Tenemos una pregunta de Ronald Barazarte que dice como sigue. ¿Cómo creen que los eventos de la pandemia y luego del conflicto de Ucrania-Rusia van a afectar el desarrollo de nuevos proyectos renovables en la región en el corto y mediano plazo? ¿Con cualquiera de los dos o conmigo? Creo contigo, Miguel, Okay. pero Sí. por favor, Rafael, te sientes libre también de comentar. Sí, yo creo que en base a la parte eléctrica, yo creo que siempre hay apetito por invertir en el sector eléctrico, ¿no? Las condiciones, como expliqué, no están en este momento de la mejor forma dadas. Hay liquidez en los bancos, pero el tema de irse de arriesgarse es un poco más medible. Las empresas lo van a tomar eso en consideración, pero yo sí pienso que en muy poco tiempo ya vamos a ver otra vez el tema de inversiones en proyectos eléctricos. Claro está, tiene que haber para esto el lanzamiento de diferentes licitaciones para que puedan venir los inversionistas y querer invertir, querer invertir en los diferentes proyectos. Tiene que haber también a lo mejor algunos cambios regulatorios, por ejemplo. Hoy en día el tema de los grandes clientes, si queremos tener muchos más grandes clientes, bajar de los 100 kb a un número menor para que puedan optar por mayores clientes, grandes clientes, estar en ese sector, y entonces tú puedas generar o puedas tú invertir en más proyectos energéticos. Pero yo sí creo que estamos ya saliendo de esto. Par de meses, 3 meses, yo creo que va a haber todavía apetito para seguir invirtiendo en el sector eléctrico. Excelente, excelente, Miguel. Una pregunta para Rafael, de las que se habían quedado de la sesión anterior. Hablaba sobre, era de Ahmed Herrera, decía, entendí que actualmente no tenemos refinerías. ¿Haría una diferencia en los precios de combustible en el país el tenerlas? ¿Sería factible volver a tener refinerías? Rafael, creo que tú eres la persona indicada. Yo daría una respuesta de dos partes. En Panamá ya atendimos la cuestión de los precios competitivos. Atención, nunca dije precios baratos, precios competitivos, con la creación del instrumento que se llama fórmula de precio de paridad de importación hace décadas atrás. Eso garantiza que en Panamá los productos se introduzcan al territorio fiscal a precios equiparables a lo que tú pagarías si tuvieras esa capacidad de refinación en el país. Y eso comenzó en los tiempos de la refinería. Nosotros nos comparamos favorablemente a los países de la región Centroamérica y a varios del Caribe. Todavía pagamos más baratos que ellos, no siendo un país que posee recursos de hidrocarburos. La segunda parte sería, no existe factibilidad de construir una refinería para un mercado tan pequeño como Panamá. No hay viabilidad para eso. Tendría que construir una refinería que abastezca varios mercados para justificar la inversión. Y te trae de vuelta el problema, ¿no? Tienes que comprar petróleo, que es un commodity en el mercado internacional, y someterte a la volatilidad de los precios. Lo que me hace regresar a la primera respuesta. Estamos bien con la fórmula de precio de paridad de importación, que todos los que me conocen saben que yo la defiendo como el manto sagrado, porque cuando sugieren cosas como cámbiala, altera, puedes crear más disturbio en nuestro sistema energético, en nuestro sistema de suministro, que soluciones. Tal vez, y voy a atreverme a meterme en una profundidad aquí,
en un apéndice. Tal vez el único punto donde todavía tenemos algún roce con las autoridades tiene que ver con el LPG y el mecanismo de subsidio, que es en el papel bueno, pero en la práctica imperfecto. Pero lo dejo ahí. Eso es un motivo para otra reunión. No, excelente, excelente, Miguel, Rafael, por el tiempo que nos han dedicado y por sus presentaciones, disertaciones muy buenas. Yo creo que ha sido de mucho interés. Las preguntas que hemos recibido a través del chat lo demuestran. Les agradezco entonces a todos la participación al evento. Con esto vamos a concluir. Antes que todo, quisiera de nuevo agradecer a nuestros patrocinadores, 3M, Pfizer, AES Panamá, Chevron, Johnson & Johnson, Fortinet, Big Bang, Ricardo Pérez, BAT Panamá y MIT por su apoyo. Y bueno, espero que nos veamos pronto nuevamente en la próxima reunión del comité. Muchas gracias a todos y buen día. Gracias. Buen día. Gracias a ti. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.